Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde pues Ciro Gómez Leiva no soporta y se pone furioso en pleno programa, ya que Pigmenio Ibarra pues le dice la verdad y esto no lo soporta el mismísimo Ciro Gómez Leiva, que pues al parecer lo reta en pleno programa en vivo y pues Ciro enmudece y no supo qué decir, ya que pues dice Pigmenio Ibarra que ha criticado a las Fuerzas Armadas, pero sigue creyendo rotundamente en ellas. Así que pues el Ciro Gómez Leiva, pues al parecer quedó enmudecido. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Pues hablábamos de que nosotros decimos algo que no decimos nosotros, que es una realidad. Aquí hubo una opción por la guerra, en un país que desgraciadamente tenía una segunda piel, el crimen organizado, porque una forma de control del viejo régimen del país era desarrollar estructuras de crimen organizado. De los sótanos de la Federal de Seguridad salieron los grandes capos del crimen. La corrupción permitió el desarrollo del crimen organizado. Y la corrupción infectó todos los sectores del país, de la sociedad. Criminales que ahí siguen y sí, que ahí están. ¿Cómo los sacas? Es un proceso largo. Tú has dicho que confías en el cambio de doctrina de los militares más los programas sociales. Yo te he dicho que eso puede tomar 100 años, o 10, o 20, o 50, o 2 generaciones, o lo que sea. Está bien. El problema es esta mañana, este miércoles, y lo que puede pasar mañana y la próxima semana y el próximo mes. Ese es el problema. Pero más allá de la discusión de si se militariza o no se militariza el país. Sí, pero hay digamos, dos realidades. Hay que parar, organizar, armar, desplegar una fuerza policíaca nacional. ¿Quién puede hacer eso en un lapso tan corto? El ejército, y lo ha hecho. Hay 240 cuarteles, 116,000 hombres desplegados, y se va a llegar a 500 cuarteles. Y va a tener una estructura similar a la Gendarmería francesa, a la Guardia Civil española. Ojalá. Espero que sí. Ojalá, sí. Y va a tener controles institucionales y va a tener... Y ojalá se mantenga como una institución confiable y ojalá no sea reciba... penetrada por los grupos criminales que tienen una enorme capacidad de experiencia, recursos de penetrar. Ojalá, pero eso será hacia el futuro. Y pero no es hacia el futuro, eso está sucediendo hoy. Y lo que está sucediendo es que el 79.4% hoy respalda una corporación de nueva creación que es la Guardia Nacional. Ese es un dato muy relevante. Y la segunda cosa que es muy relevante en este país complejo donde las soluciones surgen es que los programas sociales están desplegados también en todo el territorio. Y ojalá den resultados. Y tú tienes confianza, yo lo celebro, pero yo tengo muchas dudas en su eficacia y en el tiempo en que esos programas sociales se podrían convertir verdaderamente en un cambio de condiciones productivas, sociales, en diferentes lugares del país. Ojalá, el objetivo no lo cuestionamos. Y es cuando yo te digo, pues esto puede tomar 100 años. Pero 100 años, pero ojalá Ciro, no sea el caso. Puedes tener dudas, y yo también, sobre la efectividad y los tiempos y la profundidad de las soluciones. De lo que yo no tengo duda es que la guerra no era opción. Bien. Lo que no tengo duda es que lo que se hizo en el pasado para atacar el problema de la inseguridad, en lugar de resolver la inseguridad, nos condujo a este infierno. Lo has expuesto aquí en varias ocasiones, de acuerdo, o sea, para no atorarnos otra vez en esa discusión o en esa polémica. Estamos en el último tercio de este gobierno. Estamos en el último tercio, comenzando el tercer tercio de este gobierno. Y fíjate qué pasa. Dice... cuentan Ebrard y dice: en la reunión con el Departamento de Estado se sorprendieron de los 100,000 desaparecidos. La de hace 8 días en Washington. Se espantaron.
los norteamericanos, Blinken. Fíjate que no sabían, o dicen no saber. Eso. Dicen no saber quienes suministraron las armas, por un lado, a las Fuerzas Armadas y por el otro, al crimen organizado. Esa hipocresía de los organismos de seguridad y de Washington es un poco insultante. Aquí había una guerra que a todos convenía, menos a México. Convenía a los carteles de la droga en los Estados Unidos porque subía exponencialmente el precio de la droga en las calles. Lo has dicho. Ahora, no hay una guerra, pero la situación sigue siendo terrible. No hay una guerra, pero sí. Pero eso para mí es alentador. Para mí lo que es alentador en este momento es el cambio de óptica. Y ese cambio de óptica tiene que ver con la integración de la Guardia Nacional, que es el 8º punto del Plan Nacional de Seguridad, y con todas las demás acciones que se están tomando. Pues ojalá ese cambio de óptica llegue a mayor velocidad a la vida cotidiana. Ojalá. Ojalá, porque si un cambio de óptica y el análisis, y es correcto el diagnóstico, y es correcta la estrategia, pero no llegan los resultados a donde tienen que llegar, a la vida cotidiana, porque si no llegan a la vida cotidiana, ¿de qué sirve sacar las leyes? Hay reducciones. Y hay también, y yo lo he venido señalando, porque a mí me preocupa la ocurrencia de ciertos hechos, como el de San Miguel. San Miguel Totolapan, que son masacres que ni siquiera tienen sentido. Ni siquiera tienen sentido. Quizá el único sentido que tienen es el escándalo. Fíjate nada más qué cosa tan terrible está sucediendo. Las últimas masacres del narco carecen incluso de sentido. Parecen carecer incluso de sentido. Pues este señor, sí le creemos a lo que dijo este señor apodado La Fresa, de la familia michoacana, tenía todo el sentido. Sí, ellos iban a cobrarse no sé qué afrenta, no, sí le creemos. Sí le creemos. Él salió a dar. Sí le creemos. El efecto que pretenden dar es: aquí no funciona nada. Aquí no funciona nada. ¿Crees que ese es el objetivo de esos grupos? Yo creo que sí. Yo creo que hay también ese objetivo, y hay también esta cosa. Desgraciadamente el narco se volvió una fuerza sanguinaria y que perdió totalmente la noción de respeto al valor fundamental, que es el valor de la vida. Y que ahí sigue. Bueno, un comentario sobre lo que ocurrió ayer ya que hablas tanto de Estados Unidos, en la relación México-Estados Unidos. No sé cómo le hizo el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, pero consiguieron ayer tener una llamada con el presidente Biden, y de acuerdo con los comunicados de los dos gobiernos, fue en términos cordiales. Pero lo ha venido diciendo López Obrador, dijo el otro día, no va a haber panel, la cosa va bien. Se equivocó, creo que en el fraseo. Pero cuando eres... porque lo dio como nota, como un hecho. Fíjate que la firmeza en diplomacia es rentable. La firmeza es rentable, y los norteamericanos reconocen a quien es firme y lo tratan bien. Y los norteamericanos reconocen, por otro lado, porque tienen constancia de los hechos, el respaldo popular que tiene un presidente. Y lo tratan de manera distinta cuando tiene respaldo popular. Porque en ellos pesa mucho lo que la opinión pública dice. Entonces, reconocen primero el origen democrático de López Obrador, su tenacidad, reconocen su firmeza y reconocen que aún hoy tiene un respaldo enorme entre la población, pese a todos los problemas de los que hablábamos hace un segundo. Entonces es muy distinto sentarte con un presidente como Peña, desprestigiado, sin apoyo, con acusaciones de todo tipo, a sentarte con López Obrador y poder hablar con un hombre con el que tienes diferencias, pero que tiende puentes. Creo que la gran ventaja y la gran sabiduría de López Obrador en política se está mostrando en la diplomacia. Puedo tender puentes sin perder lo que soy. Yo he dicho mucho
que López Obrador es un mago en eso de comprarle el alma al diablo. A ver, déjalo ahí. Es un mago en eso de comprarle el alma al diablo. Hacemos una pausa y concluimos. Explicaste por qué consideras, y al parecer así es, hay un respeto del gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden al presidente López Obrador, y nos quedamos con la frase, tú dices, el presidente López Obrador es un mago en eso de comprarle el alma al diablo. En eso nos quedamos. Sí, es una expresión que yo uso mucho para hablar del pragmatismo y la capacidad política y diplomática de un hombre. Cualquiera le vende su alma al diablo, pero no cualquiera se la compra y deja al diablo satisfecho de la operación. Y lo que hemos visto tanto con Trump como con Biden, y el trabajo de Marcelo Ebrard ha sido muy fino, ha sido de un hilván muy fino en la relación, ha sido como el presidente ha logrado, primero a Trump, bajarle los humos, y ahora Biden, a pesar de la guerra, y a pesar de la posición mexicana sobre la guerra, que no es de franco apoyo a la política norteamericana, una cosa muy sensible, a pesar de haber presentado el plan de paz, de llamar a las dos potencias. Cuando México ha tenido que votar en la ONU, ha votado en el sentido de Estados Unidos. Pero bueno, para no desviarnos con Ucrania. Pero su discurso ha sido bastante equilibrado. Que para los norteamericanos equilibrio no existe. Y menos en estas circunstancias. En esas circunstancias, con el asunto energético, con el asunto de la guerra, con el asunto de la seguridad y de la migración, la relación de México con Estados Unidos es extraordinaria. Hoy. Cosa que no sucedía. Insisto, ¿por qué? Por la firmeza y la procedencia democrática innegable de López Obrador, y porque en los Estados Unidos, como en el mundo, se reconoce que López Obrador no es un presidente más, y que lo que está aquí sucediendo es una cosa distinta de lo que habíamos vivido, que está en marcha un proceso de transformación muy profundo, no del país solamente, de las estructuras políticas. El colapso de la derecha tiene que ver con su poca capacidad de entender lo que sucede. Siguen pensando que esto hay que juzgarlo con los criterios del pasado. Bueno, ¿qué te parecieron los priistas? ¿Sí seguiste los diálogos, estos diálogos que tuvieron lunes y martes, y las 9 fotografías que se pudo tomar Alito? Sí. Mi brother Alito. Tu brother. Mi brother Alito, 9 fotos, pero con Claudia Ruiz Massieu, con Gurría, con Enrique de la Madrid, con Beatriz Paredes, con Manlio Fabio Beltrón. Hizo su pasarela. Ergo, ¿quién es el más fotografiado del PRI? Alito. 9 fotos. 9 fotos. Eso te habla de lo que estaba yo diciendo, del cambio que se está produciendo. Está colapsando la estructura que controló al país durante décadas. Está colapsando. Y la expresión de este colapso es la tristísima lista de candidatos que tiene y el tristísimo dirigente que tiene, que además se fotografía con todos. En esa tristísima lista incluyes, por ejemplo, a Enrique de la Madrid. Sí. A Claudia Ruiz Massieu. Sí. A Beatriz Paredes. ¿A quién más? Por decir esos 3 nombres, que digamos han sido Osorio críticos. Chong también se está... Osorio Chong no fue. No fue, no, pero no fue, se está mencionando, ¿no? Bueno. Pero digamos que todos los que sacan son cartas del pasado. Incluido no hay, Enrique de la Madrid. Incluido Enrique de la Madrid, es su apellido. Bueno. Es su apellido y poco más que eso. Pero ¿quién representa un entendimiento de la complejidad actual de este país? ¿Quién es una carta para decir yo soy la opción frente a esto que propone López Obrador y los candidatos Claudia que Ruiz Massieu dice que puede ser ella, Enrique de la Madrid dice que son apellidos ligados a la estructura priista más tradicional. Fíjate nada más de dónde están saliendo las cartas del pasado. Del pasado más Beatriz,
Digo, Beatriz es otra cosa. Beatriz es la biografía de Beatriz es Paredes. La biografía de Aquí Enrique de la Madrid. Pero es una biografía del pasado. Bueno, yo lo que hablo es de que este país está cambiando y tendría que haber una oposición que tuviera figuras que entendieran el cambio y representaran el cambio. Tú dices que no las hay. No las hay. ¿Algo más? Nada más. Bueno, gracias, Pigmena. Muchas gracias. Es cuanto. Buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Bien. gracias. Vamos a ver esta cifra que difundió ayer el INEGI, ayer que dieron a conocer la encuesta de percepción de seguridad. La vimos ayer aquí por la mañana, la presentamos en la noche, la podemos ver y es una cifra consistente que hemos visto desde el 2007, desde que hubo una mayor participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, y es un dato apabullante de cómo tantos años después, ¿cuántos van? Del 2007, vamos a ponerlo así, de enero del 2007 a la fecha, son 15 años, los mexicanos siguen creyendo en sus Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿en quién confía más? ¿Usted en qué autoridad? La Marina, 85%. El Ejército, 82%. La Guardia Nacional, naciente y con los problemas, 72%. Y muy abajo viene la Policía Estatal, con 52%, y hasta el fondo, las policías municipales, con 44%. Epigmenio, es un dato que, dígase lo que se diga, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, se ha mantenido consistente. No sé si en los 80s o en los 70s altos, pero se ha mantenido consistente la confianza, el cariño del grueso de la población por sus soldados, por sus marinos. Y tiene que ver con la historia y con el origen. ¿De dónde viene el ejército? ¿De dónde vienen los soldados? Se reconoce la gente en ellos. Y mira que yo he sido muy crítico de la actuación del ejército en el pasado y de la actuación de la guerra. He sido muy crítico y de eso escribo hoy. Hablo de lo que es militarizar y hablo que militarizar es optar por la muerte y por las armas, no optar por la paz. Considero que el ejército, con el grado de confianza que tiene de parte de la población, debe jugar un papel en la seguridad. Pero lo que es importante es cómo lo juega, con qué doctrina, en qué circunstancias, con qué órdenes. Y hago entonces un ejercicio y digo, ¿qué pasó en el pasado? ¿Qué está pasando ahorita? Se acusa de militarizar al país a un gobierno que ha dado la orden de no combatir, que ha dado la orden de no reprimir, que ha dado la orden de abrir los cuarteles, las instalaciones, los archivos a las víctimas, que ha dado la orden de poner a disposición de la autoridad a efectivos del ejército que perpetraron crímenes obedeciendo órdenes de civiles. Se acusa de militar al país a quien escucha a la opinión de la gente, a quien reconoce que hay una institución que puede servir al país y la pone a trabajar. Y en lugar de preconizar el uso de las armas, preconiza el uso de las herramientas. Hay una realidad y esa realidad la acaba de registrar el INEGI. Que es, repito, son las cifras, hay una consistencia en esas cifras desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. No ha variado. Pese a la guerra, incluso, pese a las acciones represivas, pese a todo eso, la gente tiene confianza en una institución, porque esa institución nació de una revolución y esa institución está formada por gente del pueblo. La oligarquía no manda a sus hijos a estudiar al colegio militar. Aquí no hay grandes apellidos entre los generales y jefes del ejército mexicano. No es como Chile, como Argentina, no hay una clase militar
¿Todavía Chile y Argentina? Todavía. ¿Todavía? Todavía, porque Sí. hay una tradición, pese al colapso y todo, sigue habiendo esa Sí. tradición, sí. Yo tenía entendido que se había perdido en las últimas décadas. No, La porque tradición que sin duda se dio en el siglo XX, pero que se había perdido. Pero bueno, sigue eso los chilenos y los argentinos. Sigue todavía, y lo notas en la formación de apellidos de las Fuerzas Armadas chilenas, argentinas, uruguayas. Aquí en México no. Esa es una realidad. En México las Fuerzas Armadas, un general puede haber sido caporal, puede haber sido hijo de un mecánico, como es el secretario de Defensa, hijo de un mecánico. Y el anterior secretario, y el anterior, Sí. y el anterior del anterior, y así. Y así lo que depende sustancialmente, la actuación del ejército depende sustancialmente de quién lo mande y a qué lo mande. Ahora, ¿con quién discutes? Porque leíamos tu artículo y los que pregonan que se está militarizando el país. Son muy pocas voces. No, hay muchas voces. ¿Pero quiénes? ¿Cuántas? ¿Cuántas son? Son muy pocas, son algunos articulistas. Es la gran bandera. Pero se militariza el país. ¿Quién? Se le está entregando al ejército. Algunos senadores, algunos diputados. Pues algunos senadores que se opusieron. Y algunos articulistas. El PAN lo está con esa bandera. Sin gran vehemencia. Pues con mucha vehemencia. Con mucha vehemencia, sin poco éxito. No, es distinto. Mucha vehemencia, diputados y algunos senadores. ¿Quién más? Y a mí me parece muy hipócrita porque dicen se militariza el país y al mismo tiempo piden que el ejército actúe. Y al mismo tiempo dicen, y eso lo dijiste tú también, me pusiste una imagen y me dijiste, mira la humillación. No. ¿Ahora yo qué hice? No, ¿te acuerdas cuando me pusiste un video y me dijiste, ve, estos dos soldados están siendo humillados? Sí. Pero yo te dije, eso no es humillación, Ciro. Los engrandece. Eso tú dijiste, los engrandece. Nosotros eso lo hemos dicho cada vez, desde hace muchísimos años que vemos una imagen así, lo hemos dicho. Y también desde que comenzó lo que ustedes llaman la guerra de Calderón hasta el día de hoy, porque... Pero ¿por qué la llamamos nosotros si fue la guerra de Calderón? Precisamente porque ustedes la llaman la guerra de Calderón. No, el que la llamó guerra fue Calderón, ante situaciones como las que registramos recorriendo el país, y hemos registrado desde el 2007, no hay mucho más que las Fuerzas Armadas. Esa es la realidad desde hace muchos años ante el fracaso, incluido el de este gobierno, de contener a los grupos criminales. Ante el fracaso de un régimen. Un fracaso de un régimen que estaba preñado. Incluido el régimen de la Cuarta Transformación. Un régimen que estaba preñado. Ahí están las historias, ahí están las masacres y ahí están los números. No, perdón. Dime una sola masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas en este sexenio. ¿Pero por qué por las Fuerzas Armadas? Pues de eso estamos hablando. No, de eso quieres hablar tú. No. Así quieres desviar tú. No, yo no quiero desviar. Está por ahí Miriam Moreno. ¿Qué fue lo que se vivió hace 2 miércoles en San Miguel? En Guerrero, en la montaña de Guerrero. ¿Qué fue? ¿Eso no fue una masacre? ¿Del ejército? Fue una masacre. Mataron mexicanos. ¿Quién los mató? Mataron a 20 personas. Nosotros no hablamos. Nosotros nunca hemos hablado de lo que ¿Y quién mató en Tlatlaya? Tú lo que quieres es ganar una discusión. Yo no quiero ganar una discusión. No analizar. Lo que quiero poner los hechos sobre la mesa. Los hechos sobre la mesa es que mataron a 20 mexicanos. Las masacres siguen. Es muy difícil hablar así. Es difícil. Tú dices, esa guerra que ustedes dicen es de Calderón. ¿Quién declaró la guerra? ¿Quién dijo esta es una guerra contra el crimen organizado? Felipe Calderón. ¿Quién desplegó decenas de miles de efectivos con todas sus armas y con órdenes de exterminio? Felipe Calderón. ¿Nosotros lo decimos o esa es la realidad? ¿Cuándo se fue Felipe Calderón? Cuando desatas un fenómeno como ese, las consecuencias son brutales. ¿Quién determinó desplegar todo el poder de fuego del ejército? Calderón. ¿Quién decidió enfrentar a la delincuencia con las armas? Calderón. ¿Quién continuó así? Enrique Peña Nieto.
Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos, 8:20. Bueno, pues ahí está claramente cómo pues Epimenio Ibarra le da unas cátedras contundentes y pues el mismo Ciro Gómez Leiva no pudo aguantar vara, ya que pues básicamente pues el Felipe Calderón fue el que empezó con todo este brete de la militarización de los soldados y eso, y sin embargo yo no veo cuál es el problema de la militarización, porque de esto se han colgado una y otra y otra y otra vez. Y es lo que yo no entiendo. Si están ahí los soldados, si se les está pagando un salario, si nosotros nos metemos en guerra, ¿para qué demonios entonces los queremos? Lo único que está haciendo aquí nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es que ahora los soldados, tanto como la Marina como el Ejército, puedan ejercer o se puedan meter en caso de que haya un atraco, un asalto, en caso de que pues haya una riña, en caso de que contra los narcotráficos, con todo esto se puede meter. Y antes, por ejemplo, podrías estar, no sé, matando a alguien y y lamentablemente enfrente de hasta de, no sé, a 2-3 metros de ahí de cualquier cuartel, y no se podían meter porque no estaban aptos para esto los militares. Y lamentablemente pues no se pudo ejercer y no podían hacer nada, y los soldados pues quedaban nada más viendo. Y ahorita lo que quieren es que se metan, o sea, que son prácticamente pues autoridad, policías, pero vestidos de soldados, y ni modo que ellos no sepan diferenciar cómo actuar. Y es lo que están critique y critique una y otra y otra y otra vez. Es lo que yo no entiendo. Si ya los tienes ahí, son buenos para su trabajo, están ganando del erario público, están armados, tienen transporte, están capacitados, pues utilízalos, para eso están, para proteger, para pues la seguridad de México. Nosotros no nos metemos en guerras, ni nos meteremos ni nada, pero pues ahí están los soldados. Ni modo que los tengas ahí metidos en los cuarteles esperando que haya una guerra. No va a haber, nunca va a haber, esperemos, y lo más seguro es que no. México se meta con algún país y hay guerra, no, nunca. Entonces, ¿para qué los vas a quedar ahí metidos si va a estar el erario público, parte del erario público parado ahí nomás? Entonces, pues, ¿sabes qué? Pues pónganse a trabajar, pónganse a patrullar, y sirve que se baja la delincuencia. Pero pues ahí están duro y dale que no, que es que el ejército, y es que esto, y es que el otro. Como por ejemplo Lili Telles, que primero critica y critica, al día siguiente igual, pero a las horas pide pues que la escolten, que a ella y a su familia, que porque corren peligro. Así que pues bueno, no sé ustedes qué opinan respecto de esto. Y antes de decir nada, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. El que tiene estrellas color dorado, te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. Con estos 3 puntos color morado le das en colaborar, y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras en apoyo al canal. Te lo agradecería muchísimo. Isabel Oeje, saludos. Eugenio García, viva AMLO, aunque le duela a los chayoteros queridos siempre golpeados, ya que nadie cree, incluso ni su misma familia, pero que de las mentiras que dicen, como no les queda otra callar más que viva la 4T. Mireya Gutiérrez, saludos. José Ronaldo, saludos. La corrupción en todo esplendor con AMLO y la 4T. Un médico preso de las jeringas. Genaro Villamil, libre por fraude. Torres, con Torres fantasmas. Bueno, pues ahí está prácticamente dejando todo un comentario. También nos aparece Ixil Olivares, jajaja. Sirín no tiene argumentos. Lucía Santana, pinche viejo chayotero. Dóriga, se niegan a la verdad. Claro que son buenos los millones que pagan. Traidor, tapadera, corrupto, fuera, fuera, fuera. Rosalino García, saludos. Un gran respeto y admiración para usted, señor Epimenio Ibarra, y su expresión y conocimiento que lo hace grande, sin hacer a un lado sus conocimientos, en un placer y satisfacción de ver
toda la vida exista gente con gran calidad humana, impredigna y de conocimiento a las cosas y efectos. Saludos, un fuerte abrazo. Y Ramiro Salazar Moreno, saludos, ese chayotero ojete del Ciro. ¿Acaso, ojete, no quieres defender lo indefendible? Completamente de acuerdo. Y pues bueno, ahí está prácticamente la gente. Recuerden, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería compartir estrellas con los dorados, pensiones que no afecte tu economía, sería completamente fantástico. O en estos 3 puntos color morado, y te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. Te lo agradecería muchísimo. Toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en el video, con un like en la página, comentarle, compartirlo para que más personas nos vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.